Vale. Bueno, pues muy buenos días. Gracias por atender a esta rueda de prensa convocada por el Grupo Parlamentario del Partido Popular en las Cortes de Aragón. Desde el Grupo Parlamentario del PP en estas Cortes de Aragón entendemos que la señora Maite Pérez y el Partido Socialista de Aragón estén preocupados y intenten hacer un desvío de la atención sobre lo que realmente importa y preocupa hoy en día a los aragoneses. La señora Pérez, cuyo jefe, el secretario general del Partido Socialista, hizo unas manifestaciones en favor de la amnistía, y la señora Pérez, que participó en la foto respaldando la posición del Partido Socialista, respaldando esa amnistía. Yo entiendo que esto es lo que realmente estén preocupados y quieran desviar la atención. Pero desde el Partido Popular vamos a poner de nuevo el foco en lo que realmente preocupa a los aragoneses. Vamos a hablar de lo que realmente a los aragoneses les preocupa y del futuro de los aragoneses. Lo que queremos afirmar, y es que el Gobierno del Partido Popular, presidido por el señor Azcón, va a defender con uñas y dientes a los aragoneses aquí, en Madrid y allí donde haga falta. Porque los aragoneses no somos unos ciudadanos de segunda y no vamos a tolerar que se pretenda rebajarnos a españoles de segunda ante el plan que el señor Pedro Sánchez está negociando o ya ha negociado con los independentistas catalanes, especialmente por una amnistía que rompe la igualdad y el marco de convivencia del año de 1978, que nos iguala a todos los españoles. No vamos a tolerar que nos quieran unos aragoneses de segunda categoría. Entendemos que al PSOE aragonés no le interese hablar de este problema que efectivamente sí que preocupa a los aragoneses, porque es donde vamos a estar en los próximos años si al final intentan sacar adelante la amnistía que nos iguala, que nos rompe la igualdad de todos los españoles. Es un agravio intolerante que no vamos a aceptar en ningún momento y vamos a estar allí donde sea necesario para defender la igualdad de todos los españoles, como aragoneses que somos parte fundamental de los españoles. Es llamativo escuchar al Partido Socialista hablar de sanidad, hablar del sector primario o hablar de los problemas del inicio de curso, que no son más que una consecuencia de la mala gestión de los 8 años del Partido Socialista en Aragón. Hemos de recordarles que no lleva el Partido Popular en el Gobierno ni 2 meses. No se han cumplido ni los 100 primeros días, con lo cual todos estos problemas que está denunciando el Partido Socialista son fruto exclusivamente de su mala gestión en los últimos 8 años. El PSOE, en estos 8 años de Gobierno, abandonó totalmente a los agricultores, permitió que la ideología de Podemos se imbrincara dentro de las propuestas legislativas que han traído a estas Cortes, crearon una ley de agricultura familiar que tuvo el respaldo contrario unánime de todas las organizaciones agrarias, o prácticamente unánime de todas las organizaciones agrarias, en contra de esa ley de agricultura familiar que rompía y que iba en contra de los agricultores. Nos llama la atención que ahora sea el propio Partido Socialista el que, después de sus 8 años de gestión en los que ha abandonado a los agricultores y los ha entregado a manos de la ideología de Podemos, vengan ahora a exigir su defensa. Pero si desde luego el Partido Socialista lo que quiere defender es el legado de Lambán, vamos nosotros a hacerle un repaso de lo que representa el legado de Lambán después de 8 años de gobierno. Han dejado una sanidad deteriorada. Baste un mero ejemplo, que es el contrato de las ambulancias. Hoy en día, en muchos municipios de Aragón, uno no se puede poner enfermo y necesitar una ambulancia porque el Partido Socialista hizo que se quitara el servicio nocturno de ambulancias en muchos términos municipales de nuestra comunidad autónoma. Pero cuando el Partido Socialista llegó al Gobierno de Aragón en 2015, se encontró una sanidad que estaba valorada como la segunda de todas las sanidades españolas, o que tenía una financiación por habitante en 5ª posición. Cuando la han dejado en la 5ª mejor valorada frente a la segunda que se encontraron cuando llegaron al poder en 2015, y en cuanto a financiación por habitante la encontraron en la 5ª
comunidad autónoma que financiación de sanidad por habitante y la han dejado en 11ª posición. Ese es también el legado de Lambán en cuanto a la sanidad. Las ambulancias, el ranking y, por supuesto, también las listas de espera, que podemos hablar, si quieren, de las listas de espera, que han dejado las mayores listas de espera de la historia de nuestra comunidad autónoma tras 8 años de gobierno. Pero también podemos hablar del legado de Lambán de las peores carreteras de España, que en 8 años han sido incapaces de hacer un avance real y de mejorar las carreteras. Solo han avanzado en el papel y han tenido 8 años para realmente trabajar en las carreteras. O podemos hablar también, como una parte del legado de Javier Lambán, de sus 8 años, en el infierno fiscal que nos han dejado a todos los aragoneses. Los aragoneses pagamos de media 170 euros más al año que el resto de españoles. Pagamos más impuestos que el resto de los españoles en sus comunidades autónomas, pero tenemos los peores servicios públicos de Aragón y de España. Desde luego, estos son elementos que definen el legado de Lambán. Pero también podemos hablar en educación. En cuanto perdieron las elecciones el pasado 28 de mayo, bajaron los brazos y se han dedicado a boicotear a la comunidad educativa en el inicio del curso 23-24. Porque la dejación de funciones y la bajada de brazos que hicieron desde la Consejería de Educación no es más que un abandono y una renuncia a pelear y a sacar adelante la educación de los aragoneses y abandonar a la comunidad educativa en Aragón. Eso también forma parte del legado de Lambán. Entendemos que no quieran hablar de estos temas, intenten desviar la atención. Entendemos que no quieran hablar el problema de la amenaza que se cierne sobre la igualdad de todos los españoles, pero desde luego el gobierno de Jorge Azcón y del Partido Popular en el gobierno de Aragón, que no llevamos ni 100 días, no lleva ni 100 días gobernando y ya ha empezado a resolver el contrato de las ambulancias, ya ha empezado a hacer rebajas en los impuestos de sucesiones para que se vaya notando y bajando que las políticas del Partido Popular, esas son las políticas reales que el Partido Popular va a traer a Aragón y que preocupa a los españoles. Y además, por supuesto, vamos a defender la igualdad de los españoles en todos los sitios donde sea necesario. Vamos a tener una voz clara y firme en defensa de la igualdad de todos los españoles y especialmente también de los aragoneses como parte de esos españoles, y no vamos a permitir que el Partido Socialista rompa la igualdad de todos los españoles y que el Partido Socialista de Aragón se posicione a favor de la amnistía, que rompa esa igualdad de los españoles, y desde luego entendemos que no quieren hablar de estos temas porque lo retrata y deja clara cuál es la posición del Partido Socialista de Aragón, que decía tener una voz clara, pero en realidad lo único que son la voz de Pedro Sánchez en Aragón. Muchas gracias.